Hay lugares en la Tierra donde la historia no se desvanece con el tiempo, se profundiza en algo más extraño. Los arqueólogos a veces llegan esperando encontrar ruinas y se van con preguntas que se niegan a desaparecer. Bajo capas de suelo, arena del desierto o raíces de jungla, yacen estructuras cuyo propósito es incierto, símbolos cuyo significado ha desaparecido, e ingeniería que parece casi demasiado precisa para las eras que la produjeron. Estos descubrimientos no son simplemente antiguos. Son inquietantes recordatorios de que las civilizaciones antiguas pueden haber comprendido su mundo de maneras que aún no hemos recuperado del todo. Piedras masivas encajadas sin mortero. Tallas que representan escenas que nadie puede interpretar con confianza. Túneles que descienden hacia la oscuridad sin un destino obvio. Cada descubrimiento susurra sobre el conocimiento que se escurre entre las grietas de la historia. Incluso con herramientas modernas, imágenes satelitales y décadas de excavación, muchos de estos yacimientos siguen siendo obstinadamente misteriosos. ¿Para qué fueron verdaderamente construidos? ¿Quién poseía la habilidad de crearlos? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿cuánto del mundo antiguo hemos malentendido? La tumba de Colón, el misterio de dos continentes. Durante más de 5 siglos, el mundo ha conocido el nombre de Cristóbal Colón como el navegante cuyo viaje a través del Atlántico en 1492 cambió el curso de la historia global. Sin embargo, uno de los misterios más desconcertantes que rodean a este famoso explorador no tiene nada que ver con el océano que cruzó, sino con el lugar donde fue enterrado. Hoy en día, 2 países diferentes afirman poseer sus restos. 2 tumbas monumentales se alzan a miles de kilómetros de distancia, cada una declarando que los huesos en su interior pertenecen al mismo hombre. La ciencia moderna del ADN ha examinado parte de las evidencias. Los registros históricos han sido escrutados durante siglos y los arqueólogos han rastreado cada traslado documentado de su cuerpo. Y sin embargo, a pesar de toda esta investigación, una pregunta sigue flotando como un capítulo sin resolver en la historia. ¿Dónde está realmente enterrado Cristóbal Colón? La tumba más ampliamente reconocida atribuida a Colón se encuentra en el interior de la magnífica Catedral de Sevilla, en el sur de España. El monumento es una de las características más llamativas de la catedral, un grandioso sarcófago elevado por encima del suelo por 4 imponentes estatuas que representan los históricos reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. Estas figuras parecen cargar el ataúd sobre sus hombros, simbolizando cómo los reinos españoles apoyaron colectivamente los viajes que remodelaron el mundo. Pero a más de 6.500 kilómetros de distancia, otro yacimiento reclama el mismo honor. En la capital de la República Dominicana se alza el enorme Faro a Colón, un monumental mausoleo construido en el siglo XX. En su interior yace otro conjunto de restos que las autoridades locales insisten que pertenecen al propio Colón. Cada yacimiento presenta argumentos históricos y descubrimientos arqueológicos que respaldan su afirmación. Como resultado, el explorador que en su día cruzó el Atlántico puede ahora descansar en 2 lugares diferentes al mismo tiempo, al menos según las narrativas nacionales en competencia. Comprender este misterio requiere seguir el complicado viaje del cuerpo de Colón después de su muerte. El explorador falleció en 1506 en la ciudad española de Valladolid. Al principio fue enterrado allí tranquilamente, con poca indicación de que su tumba se convertiría más tarde en objeto de un debate internacional. Unos años después, sus restos fueron trasladados al monasterio de la Cartuja, cerca de Sevilla. Sin embargo, Colón había expresado su deseo de ser enterrado en las tierras del Nuevo Mundo que ayudó a revelar a Europa. En 1537, sus restos fueron transportados a través del Atlántico hasta la Catedral de Santo Domingo, que en aquel momento era el centro administrativo del Imperio Caribeño de España. Durante más de 2 siglos, se creyó que la tumba de Santo Domingo albergaba los huesos del explorador. La historia dio un giro dramático en 1795. España cedió la isla de la Española a Francia tras el Tratado de Basilea. Temiendo que los restos de Colón cayeran en manos extranjeras, las autoridades españolas ordenaron que los huesos fueran retirados de la catedral y trasladados a La Habana. Allí permanecieron hasta 1898, cuando España perdió Cuba tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Una vez más,
los restos fueron trasladados, esta vez de regreso a España, donde fueron colocados en la Catedral de Sevilla, el lugar donde más tarde se construyó la tumba monumental. Y durante décadas, los historiadores creyeron que la historia terminaba ahí. Pero en 1877, años antes del traslado final a España, los trabajadores que renovaban la Catedral de Santo Domingo hicieron un descubrimiento inesperado. Oculta en una pared, encontraron una pequeña caja de plomo que contenía fragmentos de hueso. En la caja había una inscripción que hacía referencia a Cristóbal Colón. Este descubrimiento lo cambió todo. Si los verdaderos restos habían sido retirados a Cuba en 1795, ¿cómo podía existir todavía otro recipiente con su nombre en Santo Domingo? Los historiadores dominicanos argumentan que los funcionarios españoles habían tomado por error los huesos equivocados cuando trasladaron la tumba. Según esta teoría, los verdaderos restos de Colón nunca habían abandonado la isla. La implicación era sorprendente. Los huesos que ahora descansan en Sevilla podrían pertenecer a otra persona completamente diferente. La ciencia moderna entró eventualmente en el debate. A principios de la década de 2000, un equipo de investigación de la Universidad de Granada lanzó un proyecto de análisis de ADN para determinar si los huesos de Sevilla verdaderamente pertenecían a Colón. El proyecto fue dirigido por el especialista forense José Antonio Lorente. Para establecer una comparación genética, los científicos examinaron restos que se cree que pertenecen al hermano de Colón, Diego Colón, que fue enterrado en Sevilla, así como los de su hijo, Hernando Colón. El ADN extraído de estos familiares fue comparado con los fragmentos de hueso contenidos en la tumba de Sevilla. En 2006, el equipo anunció que el ADN coincidía con la línea familiar de Colón. Este resultado sugirió firmemente que al menos algunos de los huesos de Sevilla pertenecían efectivamente al famoso explorador. Sin embargo, el descubrimiento no resolvió completamente el misterio. La República Dominicana rechazó las solicitudes de abrir la tumba del Faro a Colón para realizar pruebas genéticas. Sin evidencias de ADN de ese yacimiento, los científicos no pueden descartar la posibilidad de que los restos de Santo Domingo también pertenezcan a Colón o a otro miembro de su familia. Las investigaciones arqueológicas que rodean a las tumbas han descubierto fragmentos de hueso, piezas de material de ataúd e inscripciones históricas que documentan los traslados de los restos. Estos hallazgos confirman que el cuerpo del explorador fue movido múltiples veces a lo largo de varios siglos. Cada traslado aumentó la posibilidad de una identificación errónea o confusión. Los registros históricos del período colonial describen a los funcionarios transportando cuidadosamente recipientes sellados de huesos a través del Atlántico, pero las descripciones son a veces incompletas o ambiguas. Como resultado, los estudiosos ahora consideran varias posibilidades. Una es que las autoridades españolas retiraran por error los restos equivocados en 1795. Otra es que los huesos fueran divididos durante uno de los traslados, dejando parte del esqueleto en Santo Domingo y parte en España. Una tercera posibilidad es que las inscripciones encontradas con los restos fueran malinterpretadas y puede que no se refieran al propio Colón. La dimensión simbólica de su tumba añade otra capa al misterio. El diseño monumental de Sevilla fue creado a finales del siglo XIX, mucho después de la muerte de Colón, en un momento en que España reflexionaba sobre el legado de su antiguo imperio. La elaborada escultura puede representar, por tanto, más sobre la memoria nacional y la identidad histórica que sobre la ubicación precisa de los restos del explorador. El castillo de Marit, la fortaleza de 1000 años en Arabia. Hay ruinas que parecen antiguas, y luego hay ruinas que parecen haber sobrevivido a cada imperio que intentó reclamarlas. El castillo de Marit es uno de esos lugares. Alzándose sobre la ciudad oasis de Dumat al-Jandal, en el norte de Arabia Saudí, esta fortaleza de piedra no se siente como un único monumento de una única era. Se siente estratificada, desafiante e inacabada, como si cada siglo hubiera añadido otra capa a una estructura cuyo verdadero comienzo todavía se encuentra justo más allá de la certeza. Desde abajo, parece ser solo una resistente fortaleza en una altura rocosa. Pero una vez que los arqueólogos comenzaron a estudiar el yacimiento más amplio que la rodea, Marit dejó de ser simplemente un castillo y se convirtió en evidencia de algo mucho más grande.
una antigua ciudad oasis ligada a rutas de caravanas, sistemas de agua, guerras fronterizas, la expansión nabatea, el poder romano y la transformación islámica temprana. Y sin embargo, la pregunta más inquietante sigue siendo la más simple de todas. ¿Cuándo comenzó verdaderamente Marid? El castillo de Marid se alza en Dumat al-Jandal, en la región de Al-Juf del norte de Arabia Saudí, en un oasis estratégico cerca del límite del desierto de Nafud y próximo al corredor de Wadi Sirhan. Esa ubicación importa enormemente. Dumat al-Jandal no era un asentamiento aislado que sobreviviera por casualidad. Se encontraba en una encrucijada que unía el norte de Arabia, el Levante y Mesopotamia, lo que la hacía valiosa no solo para el comercio, sino para el control. La descripción del yacimiento por parte de la UNESCO enfatiza que el distrito histórico es un complejo urbano multicapa protegido por murallas interiores de la era nabatea y dominado por el castillo de Marid, construido en piedra sobre una colina. El nombre árabe preserva el recuerdo de Adummatu, conocida por los anales neoasirios, y el trabajo arqueológico reciente ha fortalecido la identificación del oasis con ese antiguo centro. El verdadero cambio llegó con campañas arqueológicas sistemáticas, especialmente el proyecto arqueológico saudí, italiano-francés, en Dumat al-Jandal, que comenzó el trabajo de campo en 2009 y se amplió en temporadas posteriores. Estos equipos no se centraron solo en los propios muros del castillo. Investigaron todo el entorno del oasis, el núcleo histórico, los sectores de asentamiento cercanos, la geología circundante, los sistemas paleohidrológicos, las antiguas fortificaciones y las áreas más allá del castillo que podrían explicar cómo y por qué este lugar perduró. Ese enfoque más amplio cambió la interpretación de Marid. En lugar de verlo como un único fuerte medieval o tardoantiguo, los arqueólogos comenzaron a leerlo como la cúspide de una historia urbana mucho más profunda. El misterio más convincente que rodea al castillo de Marid es que su forma visible no es lo mismo que su fundación original. La UNESCO afirma que el distrito histórico se desarrolló en la era nabatea, posiblemente sobre restos anteriores, y que el propio Marid fue reconstruido y desarrollado muchas veces hasta el período otomano. Eso confirma lo que hace al yacimiento tan arqueológicamente fascinante. Marid no es un monumento limpio congelado en el tiempo. Es una estructura con una larga vida de reconstrucción, adaptación y reocupación. Esto significa que cuando la gente mira a Marid y pregunta cuándo fue construido, la respuesta honesta es complicada. Algunas tradiciones y referencias posteriores sitúan la fortaleza en existencia antes del 272 d.C., vinculada al episodio en que se dice que la reina Zenobia de Palmira no logró someterla. La erudición moderna también trata a Dumat al-Jandal como un oasis importante cuya secuencia de ocupación se extiende desde el primer milenio a.C. hasta el período otomano, con picos importantes durante las fases asiria, nabatea y romano-bizantina tardía. Las excavaciones y los estudios también produjeron descubrimientos más específicos. La investigación en el sector de asentamiento occidental descubrió un gran triclinium nabateo al aire libre, esencialmente un espacio de banquetes utilizado aproximadamente entre finales del siglo I a.C. y finales del siglo I o principios del segundo d.C. Este hallazgo es extraordinario porque muestra que Dumat al-Jandal no solo estaba fortificada y habitada, también poseía espacios formales conectados con festines ritualizados y exhibición social, el tipo de arquitectura cultural asociada con la identidad nabatea y el comportamiento de la élite. Esto amplía la imagen del yacimiento. Marid vigilaba no solo un asentamiento, sino una sociedad de oasis viva con ceremonia, jerarquía y conexiones regionales. El trabajo geomorfológico y geoarqueológico añadió otra capa de comprensión. Los especialistas estudiaron el terreno alrededor del castillo de Marid y la zona más amplia de Dumat al-Jandal para reconstruir las condiciones ambientales antiguas, especialmente la paleohidrología. Su trabajo identificó antiguos pozos, rasgos relacionados con el quetamiento, rastros del uso antiguo de la tierra y un paisaje paleogeográfico más amplio vinculado al antiguo paleólogo de Wadi Saran. Aún más llamativo, documentaron decenas de yacimientos neolíticos y posiblemente de la Edad de Bronce alrededor de los márgenes de ese antiguo sistema lacustre a unos 5 kilómetros al suroeste del oasis.
Estos hallazgos mostraron que el paisaje de Marid había atraído la ocupación humana durante mucho más tiempo que la propia fortaleza, gracias a la antigua disponibilidad de agua y las formas del terreno favorables al asentamiento. Un misterio perdurable es la relación entre la leyenda y la estratigrafía. Marid es famosa en la memoria regional como una fortaleza tan difícil de conquistar que incluso Zenobia no pudo dominarla completamente. Si cada detalle de esa historia puede ser históricamente confirmado, es menos importante que el hecho de que la historia encaja en la lógica física de la fortaleza. Marid ocupa una colina dominante sobre el oasis y la ciudad vieja, exactamente el tipo de posición elegida para la vigilancia, la defensa y la dominación simbólica. La leyenda sobrevive porque la topografía la hace creíble. Otro misterio concierne a la pregunta del control del agua. El castillo domina un sistema de oasis con pozos y canales, y el proyecto más amplio ha demostrado que el antiguo asentamiento en la región estaba profundamente vinculado a la gestión del agua y al cambio paleohidrológico. ¿Era Marid principalmente una fortaleza militar o era también el guardián elevado de una economía de oasis diseñada? En la arqueología del desierto, esas dos funciones a menudo se solapan, y Marid puede haber sido poderosa precisamente porque las unía. El Peñol de Guatapé, el monolito que desafía las explicaciones. En las verdes tierras altas del norte de América del Sur se alza una piedra que parece casi imposible. Emergiendo abruptamente del paisaje como la punta de una montaña enterrada, un colosal monolito se eleva más de 200 m sobre el terreno circundante. No tiene ninguna cordillera a su lado, ningún sistema de acantilados que explique su presencia y ningún gemelo geológico obvio en las cercanías. Durante siglos, los viajeros que se acercaban a la región han visto el mismo asombroso espectáculo. Una pared de granito perfectamente empinada que irrumpe desde la tierra como si hubiera sido colocada allí por alguna fuerza olvidada. Hoy se conoce como el Peñol o la Piedra del Peñol. A primera vista, parece un simple punto de referencia natural. Sin embargo, cuanto más profundamente lo estudian los científicos, más inusual se vuelve. Su estructura revela una historia geológica que se extiende desde hace decenas de millones de años. Su historia cultural conecta con antiguas tradiciones indígenas que en su día consideraban la piedra como sagrada, y su existencia aislada plantea preguntas que los geólogos todavía debaten hoy en día. El monolito se alza en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, cerca de la colorida ciudad lacustre de Guatapé. La región circundante se encuentra dentro de las estribaciones de los Andes, un área moldeada por una compleja actividad tectónica y millones de años de erosión. El Peñol se eleva a aproximadamente 220 m sobre el suelo, convirtiéndolo en una de las formaciones rocosas monolíticas más altas de América del Sur. La propia piedra está compuesta principalmente de granito, una roca cristalina dura formada profundamente dentro de la corteza terrestre cuando el magma fundido se enfriaba y solidificaba lentamente. El paisaje circundante parece casi apacible, colinas verdes onduladas, granjas dispersas y las centelleantes aguas del embalse de Guatapé. Sin embargo, en el centro de este sereno entorno se alza una enorme anomalía geológica. A diferencia de las colinas circundantes, que consisten en gran medida en formaciones rocosas sedimentarias y erosionadas, el Peñol aparece como una única masa vertical de granito extremadamente resistente. Aunque el Peñol ha existido durante decenas de millones de años, su historia documentada comienza con las comunidades indígenas que habitaron la región mucho antes de la colonización española. Entre estos grupos estaban los Tajami, quienes ocuparon partes de Antioquia durante la era precolombina. Para los Tajami, la roca no era simplemente una curiosidad geológica. Las tradiciones orales sugieren que tenía importancia espiritual y estaba asociada con historias mitológicas que explicaban los orígenes de la tierra. En algunas versiones de estas leyendas, la roca representaba la forma petrificada de un ser sagrado conectado con el agua y la fertilidad. Los valles y lagos circundantes se creían regalos de poderosos espíritus naturales. Los exploradores europeos y los cronistas españoles comenzaron a documentar la región durante los siglos XVI y XVII. Las primeras descripciones a menudo se referían al monolito como una gigantesca piedra solitaria que emergía de la tierra, señalando tanto su inusual forma como su aparente aislamiento.
Sin embargo, el estudio científico detallado de la formación no comenzó hasta los siglos XIX y XX, cuando los geólogos empezaron a examinar los Andes de manera más sistemática. El aspecto más llamativo de El Peñol no es su altura ni su apariencia, sino su aislamiento geológico. En términos geológicos, formaciones como El Peñol se clasifican a menudo como inselbergs, colinas o montañas aisladas que emergen abruptamente de un terreno relativamente plano. Los inselbergs típicamente se forman a través de un proceso conocido como erosión diferencial. A lo largo de millones de años, la roca más blanda que rodea a un núcleo resistente se erosiona gradualmente, dejando la estructura más dura expuesta. En el caso de El Peñol, los científicos creen que el cuerpo de granito se formó originalmente en las profundidades del subsuelo como parte de una enorme cámara de magma durante la antigua actividad tectónica en los Andes. A medida que el magma se enfriaba lentamente bajo la superficie, se cristalizaba en un granito extremadamente denso. Más tarde, a lo largo de decenas de millones de años, las capas de roca más blanda que en su día cubrían la región fueron desgastadas por el viento, la lluvia y los cambios de temperatura. Eventualmente, el núcleo de granito quedó expuesto. Pero aquí reside el enigma. En muchas regiones donde se producen tales procesos, aparecen múltiples estructuras de granito juntas. Sin embargo, El Peñol se alza casi solo. Aún más notable es el hecho de que los estudios geológicos indican que la mayor parte de la roca permanece enterrada bajo tierra. Solo alrededor de un tercio de la masa de granito es visible sobre la superficie, lo que significa que la mayor parte de la estructura se extiende profundamente bajo el suelo circundante. En otras palabras, lo que parece ser una roca gigante puede en realidad ser la cima expuesta de una formación geológica mucho más grande oculta bajo el paisaje. Otro rasgo curioso del yacimiento es la marcación pintada visible en la roca, que asemeja las letras GI. Esta marcación data de una disputa a mediados del siglo pasado entre los pueblos de Guatapé y El Peñol sobre la propiedad de la roca. Los residentes de Guatapé comenzaron a pintar las letras como una afirmación de identidad territorial, pero el proyecto fue detenido antes de su finalización. Hoy en día, las letras parcialmente pintadas siguen siendo visibles en la superficie de la piedra. El Peñol no pertenece a la categoría de templos antiguos o civilizaciones olvidadas. Sin embargo, su historia no es menos extraordinaria. Formada profundamente dentro de la tierra hace decenas de millones de años, revelada lentamente por la erosión y luego entretejida en las tradiciones culturales de los pueblos indígenas. Cuando una sola piedra se alza sola durante 70 millones de años, inevitablemente se convierte en algo más que una roca. Se convierte en un monumento a la historia profunda de la propia tierra. Vilcabamba, el último reino inca oculto en la selva. Cuando los conquistadores españoles capturaron el corazón del imperio inca en el siglo XVI, creyeron que la mayor civilización de los Andes había sido derrotada. Los templos del Cusco fueron saqueados. Los palacios reales cayeron en silencio. Y el sistema imperial que en su día gobernó a millones de personas pareció colapsar casi de la noche a la mañana. Sin embargo, el imperio no desapareció tan rápidamente como imaginaban los conquistadores. Mucho más allá del alcance del control español, en lo profundo de las escarpadas montañas y los valles de la jungla de la cordillera de Vilcabamba, los últimos gobernantes incas reconstruyeron su poder en secreto. Ciudades ocultas surgieron en las tierras altas, protegidas por un terreno casi imposible y una densa selva. Durante décadas, esta remota región se convirtió en el centro de un reino inca superviviente que continuó resistiendo a uno de los imperios más poderosos de la tierra. Las ruinas de las tierras altas del monte Vilcabamba se encuentran en la remota cordillera de Vilcabamba, en el sur de Perú, parte de los Andes orientales, en la región del Cusco. Este paisaje forma una dramática transición entre las altas montañas andinas y el borde occidental de la selva amazónica. Los empinados cordones, los profundos valles fluviales y la densa vegetación tropical hacen que el terreno sea extremadamente difícil de navegar incluso hoy en día. En el siglo XVI, este aislamiento hacía de Vilcabamba un refugio ideal. La región se encuentra a más de 100 kilómetros al noroeste del Cusco, separada de la antigua capital inca por montañas y bosques densos. Para los incas que huyeron de la conquista española, estas barreras naturales crearon un santuario defensivo donde podían reorganizarse y sobrevivir.
El mejor conocido centro arqueológico de esta región hoy en día es Espíritu Pampa, un yacimiento ubicado en lo profundo del Valle de Vilcabamba que se cree ampliamente que es la ubicación de la ciudad histórica conocida como Vilcabamba la Grande, la capital final del estado neoinca. Durante siglos después de la caída de la resistencia inca en 1572, la ubicación exacta de Vilcabamba se desvaneció en la oscuridad. Las crónicas españolas mencionaban el reino inca oculto, pero proporcionaban descripciones geográficas vagas. Con el tiempo, la jungla reclamó muchas de las ruinas y la región permaneció en gran medida desconocida para el mundo exterior. La búsqueda moderna de Vilcabamba se intensificó a principios del siglo XX. En 1911, el explorador americano Hiram Bingham lideró una expedición a las montañas de Perú en busca de la perdida capital inca descrita en los registros coloniales. Durante este viaje encontró famosamente las ruinas de Machu Picchu, que habían permanecido en gran medida desconocidas internacionalmente. Al principio, Bingham creyó que Machu Picchu podría ser en realidad la ciudad perdida de Vilcabamba. Sin embargo, el análisis histórico posterior y las expediciones posteriores revelaron gradualmente que esta suposición era incorrecta. Machu Picchu era probablemente una antigua finca real construida durante el reinado del emperador inca Pachacútec en el siglo XV. La verdadera Vilcabamba parecía encontrarse más profundamente en la jungla. El avance decisivo llegó décadas después. En las décadas de 1960 y 1970, los investigadores identificaron el yacimiento de Espíritu Pampa como la probable ubicación de la capital inca final. A diferencia de Machu Picchu, que se asienta dramáticamente en una alta cresta, Espíritu Pampa se encuentra a una altitud más baja dentro del Valle de la Jungla, lo que coincide con las descripciones de los relatos españoles de la última plaza fuerte inca. El aspecto más notable de las ruinas del monte Vilcabamba no es simplemente su arquitectura, sino el papel histórico que desempeñaron. Después de que los españoles capturaran el Cusco en 1533, el líder inca, Manco Inca Yupanqui, cooperó inicialmente con los conquistadores, pero pronto se rebeló. Tras un masivo levantamiento en 1536 que casi expulsó a los españoles de los Andes, Manco Inca se retiró con miles de seguidores hacia la región de Vilcabamba. Allí estableció lo que los historiadores llaman ahora el Estado neoinca. Durante casi 35 años, este reino oculto siguió funcionando como un remanente superviviente del Imperio Inca. Varios gobernantes gobernaron desde Vilcabamba durante este período, incluyendo a Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y el último gobernante, Tupac Amaru. Dentro de los protegidos valles de Vilcabamba, los incas mantuvieron estructuras administrativas, tradiciones religiosas, agricultura y contactos diplomáticos. Los cronistas españoles describieron caminos, templos y asentamientos ocultos dentro de las montañas. Estas descripciones se alinean con las evidencias arqueológicas encontradas en Espíritu Pampa y otras ruinas cercanas. Sin embargo, un misterio persiste: la escala de la capital neoinca. Las ruinas descubiertas hasta ahora sugieren un asentamiento con plazas, complejos residenciales, terrazas y estructuras ceremoniales. Sin embargo, el paisaje circundante muestra signos de que la red de asentamientos puede haber sido mucho más grande de lo que se ha excavado hasta ahora. La densa selva y el escarpado terreno todavía ocultan muchas estructuras que no han sido estudiadas. Uno de los descubrimientos particularmente significativos fue la presencia de arquitectura ceremonial y complejos de élite que sugieren que el yacimiento sirvió como centro administrativo más que como una simple aldea remota. Otro hallazgo intrigante fue la evidencia de interacción cultural entre las tradiciones andinas incas y los grupos amazónicos que vivían en los bosques circundantes. Algunos artefactos sugieren el comercio o el contacto con las comunidades de las tierras bajas, lo que indica que el Estado neoinca puede haber dependido de alianzas regionales y redes de intercambio para sobrevivir en aislamiento. El castillo de Alamut, la fortaleza de los asesinos en las nubes. En lo alto de las escarpadas montañas del norte de Irán, en una estrecha cresta de piedra que se eleva casi 200 m sobre el valle circundante, yacen las ruinas de una fortaleza que en su día infundía terror en el mundo medieval. El nombre de este lugar es el Castillo de Alamut, y durante siglos ha estado rodeado de leyenda, intriga política e historias que difuminan la línea entre la historia y el mito.
Los viajeros medievales hablaban de una fortaleza oculta donde se entrenaba a los asesinos, donde se preservaba el conocimiento secreto y donde los gobernantes de todo Oriente Medio temían el alcance de una orden pequeña pero disciplinada. Sin embargo, detrás de las dramáticas historias yace una realidad mucho más fascinante, una fortaleza de montaña cuyo diseño, logística y ubicación estratégica revelan un extraordinario nivel de planificación e ingeniería. El castillo de Alamut se alza en las montañas Alborz, a unos 100 kilómetros al noroeste del moderno Teherán. La fortaleza ocupa una estrecha cresta de caliza a una elevación de aproximadamente 2.160 m sobre el nivel del mar. En 3 lados, la cresta cae casi verticalmente al valle de abajo, creando muros defensivos naturales que habrían sido casi imposibles de escalar para los ejércitos invasores. La geografía del yacimiento explica por qué era tan valioso en el período medieval. La fortaleza domina el fértil valle de Alamut, una región capaz históricamente de producir cosechas como trigo, cebada y arroz. Desde la cima del castillo, los observadores podían vigilar el movimiento a través de largas extensiones del suelo del valle y los pasos de montaña. En términos militares, la ubicación funcionaba tanto como torre de vigilancia como centro de mando fortificado, pero la característica más llamativa es la propia cresta. La espina dorsal de piedra sobre la que se asienta el castillo es extremadamente estrecha en algunos lugares, a veces solo de unas pocas docenas de metros de anchura. Esto significaba que cualquiera que intentara atacar la fortaleza se vería obligado a aproximarse a través de un camino limitado que los defensores podrían controlar fácilmente. Según las fuentes históricas, la propia fortaleza fue construida originalmente alrededor del año 865 del Cimosfietos, por un gobernante regional llamado Wahuddan ibn Marzuban. Sin embargo, el castillo se volvió históricamente significativo 2 siglos después, cuando fue tomado en 1090 por Hassan I Sabah, el líder de la comunidad ismaelí nizarí. Bajo Hassan I Sabah, Alamut se transformó de una remota fortaleza de montaña en el cuartel general central del Estado ismaelí nizarí. Desde esta remota plaza fuerte se organizó una red de castillos fortificados por toda Persia y Siria. La orden que operaba desde estas fortalezas se conoció más tarde en las fuentes occidentales como los asesinos, aunque muchos historiadores modernos consideran esa etiqueta una simplificación excesiva de un movimiento político mucho más complejo. La característica más notable de Alamut no son sus leyendas, sino su ingeniería. Los cimientos del castillo fueron excavados directamente en la propia cresta de caliza. En lugar de nivelar la cima de la montaña, los constructores adaptaron su arquitectura a la forma irregular de la roca, creando terrazas y plataformas estructurales que seguían los contornos naturales de la cresta. Los estudios arqueológicos han revelado que la fortaleza incluía en su día múltiples niveles de edificios, muros defensivos, cámaras de almacenamiento y dependencias. Uno de los mayores desafíos para cualquier fortaleza de montaña es el suministro de agua. Alamut resolvió este problema a través de un intrincado sistema de cisternas y canales excavados en la roca. El agua de lluvia y el deshielo de las montañas circundantes se recogían y almacenaban en depósitos subterráneos. Algunas de estas cisternas estaban revestidas con materiales impermeables para evitar fugas, asegurando que la fortaleza pudiera mantener reservas de agua incluso durante los asedios prolongados. Las fuentes históricas también mencionan grandes graneros construidos dentro del complejo de la fortaleza. Combinadas con la productividad agrícola del valle circundante, estas reservas permitían que la fortaleza resistiera el aislamiento durante períodos prolongados. En esencia, Alamut funcionaba como una ciudad de montaña autosuficiente. Los registros históricos también mencionan que Alamut albergaba una gran biblioteca que contenía manuscritos sobre teología, ciencia, filosofía y matemáticas. Desafortunadamente, la mayoría de estas obras fueron destruidas durante la invasión mongola de 1256, cuando la fortaleza fue capturada y sus edificios quemados. El capítulo final de la historia medieval de Alamut llegó durante la expansión del Imperio mongol bajo Hulagu Khan. En 1256, las fuerzas mongolas lanzaron una campaña coordinada contra las plazas fuertes ismaelíes, nizaríes de toda Persia.
A pesar de las formidables defensas de la fortaleza, Alamut se rindió finalmente después de las negociaciones. Los mongoles desmantelaron muchas de las estructuras y destruyeron la biblioteca, poniendo fin al poder político del Estado nizarí en la región. El monte Kagé, la fortaleza sagrada en el desierto de Irán. En medio de uno de los paisajes más inhóspitos del mundo antiguo, una solitaria montaña negra emerge de las llanuras desérticas del sureste de Irán. Durante siglos se ha alzado sola, rodeada de aguas estacionales y campos de sal azotados por el viento. En su cima yacen las ruinas de una olvidada fortaleza, muros, corredores, templos y palacios tallados en la desnuda piedra. Desde lejos, parece casi imposible que una antigua civilización construyera en su día un complejo entero sobre tan aislado pico. Sin embargo, las evidencias arqueológicas confirman que esta montaña sirvió en su día como centro sagrado y estratégico para poderosos reinos hace más de 2000 años. Conocida hoy como el Monte Kagé, la fortaleza de la colina sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos de Irán. Su remota ubicación, su inusual arquitectura, sus raras pinturas murales y sus inciertos orígenes continúan planteando preguntas que los historiadores y arqueólogos todavía intentan responder. El monte Kagé está ubicado en la región de Sistán del sureste de Irán, cerca de la cuenca del sistema lacustre del Hamun, un vasto humedal estacional que históricamente conectaba partes de Irán y Afganistán. A diferencia de la mayoría de las montañas de la región que forman parte de cordilleras más grandes, el monte Kagé es un afloramiento de basalto solitario que se eleva aproximadamente 600 m sobre la llanura circundante. En tiempos antiguos, la geografía de la zona era dramáticamente diferente de la actual. La cuenca del Hamun se llenaba periódicamente de agua alimentada por el río Helmand, y cuando los lagos se expandían, la montaña se convertía efectivamente en una isla en medio del agua. Este aislamiento natural puede haberla convertido en un lugar ideal para un asentamiento fortificado o un santuario sagrado. Aunque la montaña era conocida por las comunidades locales desde hacía siglos, las ruinas de su cima atrajeron por primera vez la atención de los estudiosos modernos a principios del siglo XX. El yacimiento fue sistemáticamente documentado durante expediciones dirigidas por el arqueólogo alemán Ernst Herzfeld en la década de 1910. Herzfeld fue uno de los pioneros de la investigación arqueológica en Irán, y su trabajo desempeñó un papel crucial en la identificación de la importancia histórica del monte Kagé. Durante sus estudios, Herzfeld cartografió los extensos restos arquitectónicos que cubrían la meseta en la cima de la montaña. Identificó grandes murallas defensivas, puertas, patios, corredores y habitaciones que sugerían la presencia de un significativo complejo fortificado. Las primeras interpretaciones propusieron que las estructuras databan principalmente del período parto, aproximadamente entre el siglo III AC y el siglo III DC. Estudios posteriores indicaron que algunas partes del complejo pueden haber continuado en uso durante el período sasánida que siguió al Imperio Parto. La característica más llamativa del monte Kagé es el masivo complejo de la colina en sí. Las ruinas se extienden por la cima en un trazado que combina elementos de una fortaleza, un palacio y un santuario religioso. Gruesos muros de ladrillo de adobe en su día rodeaban el complejo, formando un recinto defensivo que protegía los edificios del interior. Dentro de los muros había grandes patios, corredores y cámaras dispuestos alrededor de espacios centrales en un estilo típico de la arquitectura parta. Lo que hace especialmente misterioso a este complejo es su inusual combinación de funciones. Algunas partes del yacimiento se parecen claramente a una fortaleza diseñada para la defensa y la vigilancia. Otras secciones parecen haber sido espacios ceremoniales o templos asociados con prácticas religiosas. Los arqueólogos han identificado características arquitectónicas que pueden haber estado conectadas con las tradiciones zoroástricas, la antigua religión iraní centrada en la veneración del fuego sagrado y el orden cósmico. Uno de los descubrimientos más fascinantes en el yacimiento fue la presencia de raras pinturas murales. Estos fragmentos de yeso pintado representan figuras humanas, imágenes reales y escenas ceremoniales. El arte parto no está ampliamente conservado, por lo que las pinturas del monte Kagé proporcionan una visión extremadamente valiosa de la cultura visual de esa era.
Su estilo muestra influencias de tradiciones artísticas iraníes, de Asia Central y posiblemente helenísticas, reflejando los intercambios culturales que se producían a lo largo de las antiguas redes comerciales. A pesar de más de un siglo de estudio, muchas preguntas sobre el monte Kage siguen sin resolverse. Uno de los temas más debatidos concierne al propósito original del complejo. Algunos historiadores creen que funcionó principalmente como una fortaleza que controlaba las fértiles tierras de la cuenca del Jamún. Otros argumentan que la montaña tenía un significado religioso especial y puede haber servido como lugar de peregrinación conectado con las tradiciones zoroástricas. Otro misterio involucra la logística de la construcción. Transportar materiales de construcción a la cima de una montaña tan aislada habría requerido una mano de obra y una organización significativas. El monte Sipilo y la roca llorosa. El misterio de Níobe. En lo alto de un acantilado erosionado en el oeste de Anatolia, tallada en la roca viva de una montaña, hay una figura que parece estar llorando. El agua maná lentamente de la piedra, deslizándose por el rostro de lo que parece inconfundiblemente una mujer congelada en el duelo. Durante siglos, viajeros, historiadores y arqueólogos han contemplado esta extraña imagen y planteado la misma pregunta. ¿Fue esta figura afligida tallada deliberadamente por una civilización antigua? ¿O moldeó primero la naturaleza la roca e inspiró una leyenda que se negaba a morir? El misterioso tallado conocido hoy como el relieve rupestre del monte Sipilo, a menudo llamado la roca llorosa, es uno de los monumentos más enigmáticos del mundo antiguo. Sus orígenes siguen siendo inciertos, su propósito debatido y su significado suspendido en algún lugar entre la arqueología y la mitología. El relieve está ubicado en las laderas del monte Sipilo, cerca de la moderna ciudad de Manisa, en el oeste de Turquía. Esta montaña se eleva sobre las fértiles llanuras de la antigua región conocida como Lidia, un paisaje habitado continuamente durante miles de años. En la antigüedad, la zona se encontraba en la encrucijada de varias culturas poderosas, incluyendo los hititas, los luvianos, los griegos y más tarde el reino lidio. El relieve rupestre está tallado en una escarpada cara de acantilado que domina un escarpado valle. Localmente, la formación se llama Aulayankaya, que significa la roca llorosa. Desde la distancia, la silueta se asemeja a una mujer sentada con la cabeza inclinada y los brazos cruzados. Aún más llamativa es la constante presencia de humedad que gotea de las grietas en la roca sobre la figura. Estas gotitas corren por la superficie en finas corrientes, dando la inquietante impresión de que la propia piedra está derramando lágrimas. Este fenómeno natural ayuda a cimentar la conexión del monumento con una de las figuras más trágicas de la mitología griega. A diferencia de muchos descubrimientos arqueológicos, el relieve del monte Sipilo nunca se perdió verdaderamente. Ha sido conocido por las poblaciones locales durante siglos. Los escritores griegos antiguos ya se referían a una piedra en el monte Sipilo asociada con la figura mitológica de Níobe. Según la mitología griega, Níobe era una reina que se jactaba de tener más hijos que la diosa Leto. En represalia por su arrogancia, los hijos de Leto, Apolo y Artemisa mataron a todos los hijos e hijas de Níobe. Abrumada por el dolor, se decía que Níobe se había convertido en piedra en el monte Sipilo, donde continúa llorando eternamente. El escritor romano Plinio el Viejo mencionó una piedra en el monte Sipilo que se creía que representaba a Níobe ya en el siglo IDC. El misterio central del relieve del monte Sipilo reside en una pregunta fundamental. ¿Fue la figura verdaderamente hecha por el hombre o es una formación natural que los pueblos antiguos interpretaron como una forma humana? El relieve está muy erosionado, lo que dificulta el análisis de sus contornos. Algunos arqueólogos argumentan que la visible forma de una mujer sentada, con la cabeza inclinada y los brazos cruzados hacia el cuerpo, fue intencionalmente tallada en la roca. De ser correcta esta interpretación, el monumento puede datar de la Edad de Bronce tardía, posiblemente creado por culturas conectadas con el Imperio hitita o tradiciones anatolias relacionadas. Los relieves rupestres tallados en acantilados eran efectivamente una tradición artística conocida entre las culturas hitita y luwianas. Si la figura del monte Sipilo pertenece a esta tradición, puede haber representado originalmente a una deidad local más que a Níobe.
Sin embargo, otro grupo de investigadores sugiere que la formación comenzó como una forma rocosa erosionada naturalmente. Con el tiempo, los antiguos habitantes pueden haber modificado o resaltado ciertas características, reforzando el parecido con una figura humana. En esta interpretación, la mitología no surgió de una escultura, sino de una coincidencia geológica que parecía casi demasiado perfecta para ignorarla. La filtración continua de agua añade otra capa al misterio. El agua de lluvia que se filtra a través de las grietas en la caliza sobre el relieve emerge lentamente a lo largo de la superficie, creando finas corrientes que se asemejan a las lágrimas. Para los observadores antiguos, este escalofriante detalle habría parecido una prueba indiscutible de que la afligida Níobe se había convertido verdaderamente en parte de la montaña. Las investigaciones arqueológicas de la región confirmaron que la montaña y sus llanuras circundantes estuvieron habitadas mucho antes de los tiempos griegos clásicos. La región contiene rastros de asentamientos que datan de la Edad de Bronce, así como restos posteriores de los períodos lidio y romano. Esta larga historia de ocupación sugiere que el relieve puede haber tenido importancia simbólica para múltiples culturas a lo largo del tiempo. A pesar de estos esfuerzos, las excavaciones alrededor del relieve han producido muy pocas evidencias directas que expliquen quién lo creó o cuándo fue tallado. No se han encontrado inscripciones en o cerca de la roca que pudieran identificar a su creador. Del mismo modo, no se han descubierto estructuras o artefactos asociados que conecten claramente el relieve con una civilización particular. Incluso sin respuestas definitivas sobre su origen, el relieve del monte Sípilo sigue planteando varias preguntas intrigantes. Primero está la cuestión del estilo artístico. Si la figura fue tallada deliberadamente, difiere notablemente de la mayoría de los relieves rupestres hititas conocidos. Los tallados hititas generalmente muestran contornos claros y atributos simbólicos asociados con dioses o gobernantes. La figura del monte Sípilo, por el contrario, es vaga y muy simplificada, dejando su interpretación abierta al debate. Segundo está la cuestión de la transformación mitológica. Los colonos griegos que posteriormente habitaron el oeste de Anatolia a menudo incorporaban monumentos más antiguos en sus propias narrativas mitológicas. La conexión entre el relieve y la historia de Níobe puede representar, por tanto, una reinterpretación más que el significado original del monumento. Finalmente, está la perdurable ilusión visual en sí misma. Incluso hoy, los visitantes que se alzan debajo del acantilado a menudo informan ver la inconfundible forma de una mujer afligida. Otros ven solo una formación rocosa irregular. Y sin embargo, esta ambigüedad entre la percepción y la realidad puede explicar por qué el yacimiento ha fascinado a los observadores durante más de 2000 años. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces estos misterios que hoy nadie puede explicar completamente, ¿cuál de todos ellos te parece el más imposible de resolver con los conocimientos que tenemos en la actualidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.